Hay islas que parecen completamente normales, pero algunas esconden cosas que nadie logra explicar. Un grupo de personas que se aisló del mundo para intentar algo imposible. Y una isla que aparece y desaparece como si nunca hubiera estado ahí. Y lo más inquietante es lo que algunos aseguran haber encontrado. Vista desde lejos, esta isla parece un lugar cualquiera. No hay señales de peligro, no hay advertencias y definitivamente no parece un lugar donde alguien intentaría hacer lo imposible. Pero según varios testimonios, eso fue exactamente lo que ocurrió aquí. Porque este pequeño territorio aislado fue vinculado a un grupo de científicos que desapareció del mundo y terminó viviendo en este lugar. No como refugiados, ni como sobrevivientes, sino como personas que buscaban algo mucho más extremo: vencer a la muerte. Y lo que algunos aseguran que ocurrió en esta isla podría haber cruzado un límite que nunca debió tocarse. Para entender cómo empieza esta historia, tenemos que retroceder a un evento completamente real. 1986, Chernobyl. Una explosión nuclear, una nube invisible de radiación y miles de personas expuestas a algo que no podían ver, pero que lentamente empezaba a destruir sus cuerpos. Muchos murieron rápidamente, pero otros no. Y ese fue el verdadero problema, porque los que sobrevivieron comenzaron a deteriorarse con el tiempo. Y fue ahí donde alguien decidió hacer algo diferente. Algo que no buscaba curar, sino cambiar completamente las reglas del cuerpo humano. Entre los investigadores enviados a estudiar el desastre, había un científico que entendía perfectamente lo que venía. Sabía que la radiación no siempre mata de inmediato, pero casi siempre termina haciéndolo. Y cuando empezó a notar los primeros síntomas, no entró en pánico. Hizo algo mucho más peligroso. Empezó a cuestionarlo todo. ¿Y si la muerte no era inevitable? ¿Y si el cuerpo humano podía adaptarse mucho más de lo que creemos? Esa idea se convirtió en una obsesión. Y con el tiempo, dejó de ser el único que pensaba así. Otros comenzaron a acercarse. Personas con conocimiento, con experiencia, pero con una inquietud en común. No querían curarse, querían algo más. Querían dejar de ser mortales. Durante años, desarrollaron teorías, mezclando ciencia con ideas cada vez más extremas. Hablaban de reprogramar el cuerpo, de modificar la mente, de obligar al organismo a adaptarse más allá de sus límites. Y cuanto más avanzaban, más convencidos estaban de que era posible. Pero había un problema. El mundo nunca permitiría algo así. Y fue entonces cuando tomaron una decisión definitiva: desaparecer. Abandonaron todo rastro y se trasladaron a un lugar donde nadie pudiera interferir. Una isla aislada del mundo. Un lugar perfecto para hacer cosas que nadie debería ver. Pero lo más inquietante no fue que desaparecieran. Fue lo que empezó a pasar cuando llegaron ahí. Cuando el grupo llegó a la isla, todo cambió. No era un lugar cualquiera. Era pequeño, aislado y lo suficientemente olvidado como para pasar desapercibido. No había vigilancia constante, no había control y lo más importante, nadie hacía demasiadas preguntas. Exactamente lo que necesitaban. Al principio, su presencia no llamó la atención. Eran simplemente personas más viviendo lejos del mundo. Pero eso no duró mucho. Porque con el paso del tiempo empezaron a ocurrir cosas que nadie pudo explicar.
Los pocos habitantes cercanos comenzaron a notar cambios. Luces durante la noche, zonas donde antes no había nada y de repente aparecían estructuras. Construcciones que no tenían sentido. Una pirámide, un edificio con símbolos extraños y áreas completamente restringidas. Pero eso no era lo más inquietante. Lo más extraño era el comportamiento del grupo. No buscaban contacto, no hablaban, no explicaban nada. Simplemente observaban, trabajaban y desaparecían. Hasta que un día alguien logró acercarse. No fue fácil. El grupo evitaba cualquier interacción, pero en una de esas raras ocasiones, alguien logró hablar con ellos. Y lo que escuchó no parecía tener sentido. No permitiremos que nazcan personas mortales. Al principio parecía una frase sin lógica, pero cuanto más se analizaba, más inquietante se volvía, porque implicaba algo muy claro. Ellos ya no se consideraban mortales. Y si eso era cierto, entonces esto ya no era un experimento, era algo mucho más peligroso. Para entender lo que estaba pasando, hay que entender cómo pensaban. Para este grupo la muerte no era natural, era un error. Algo que el ser humano había aceptado, simplemente porque nunca había encontrado la forma de evitarlo. Pero ellos creían algo diferente. Creían que el cuerpo humano puede ser reprogramado, que la mente puede alterar la biología y que, con suficiente disciplina, la muerte podía dejar de existir. No como idea, sino como realidad. Y ahí es donde la historia se vuelve realmente inquietante. Nadie sabe con certeza qué hacían dentro de la isla, pero las teorías comenzaron a multiplicarse. Algunos hablaban de experimentos físicos extremos, otros de prácticas mentales intensas y otros de algo aún más extraño. Rituales, combinaciones de ciencia y creencias diseñadas para alterar el cuerpo humano, no para curarlo, sino para transformarlo. Y lo más inquietante es que algunos aseguraban que estaban viendo resultados, porque el comportamiento del grupo no parecía el de personas normales. Con el tiempo, comenzaron a surgir historias, relatos de fuerza inusual, de resistencia inexplicable, de comportamientos que no encajaban con lo humano. Una historia en particular llamó la atención. Un grupo de personas intentaba mover un objeto pesado. No podían. Hasta que dos miembros del grupo, aparentemente débiles, lo levantaron sin dificultad. ¿Exageración? ¿Coincidencia? Tal vez, pero en un lugar como ese, cada detalle alimentaba la misma pregunta. ¿Y si realmente estaban cambiando algo en sus cuerpos? Pero el verdadero problema no era si lo estaban logrando, era lo que eso significaría si fuera cierto. Porque si un grupo de personas deja de ver la muerte como un límite, también deja de ver al resto como iguales. Dejan de ser parte del mismo sistema, dejan de compartir las mismas reglas, y eso es lo que convierte esta historia en algo peligroso. Porque en ese punto ya no estamos hablando de humanos. Tal vez todo esto sea solo una historia. Tal vez nunca hubo ningún avance real. Tal vez todo fue una mezcla de obsesión, aislamiento y tiempo. Pero incluso si eso fuera cierto, queda algo difícil de ignorar. Un grupo de personas dedicó años de su vida a intentar hacer lo imposible. Y eligieron una isla para hacerlo en secreto. Porque sabían algo. Si estaban equivocados, nadie lo sabría. Pero si estaban en lo correcto, lo último que querrían es que alguien más llegara hasta ahí.
Y aunque esta historia ya es inquietante, hay otra isla que ha desconcertado exploradores durante siglos. Porque esta no es una isla aislada, es una isla que aparece y desaparece. Durante más de 500 años, marineros, cartógrafos y testigos aseguraron haber visto una isla que simplemente no debería existir. Una isla que aparecía en mapas oficiales, que algunos afirmaban haber visitado, y que después desaparecía sin dejar rastro. Y lo más extraño es lo que supuestamente había en ella. Su nombre era Hy Brasil. Apareció por primera vez en mapas en el año 1325, ubicada al oeste de Irlanda. Y no era un simple error. Durante siglos, diferentes cartógrafos la dibujaron, casi exactamente en el mismo lugar. Siempre con la misma forma, casi perfectamente circular, con una división en el centro. Como si todos estuvieran viendo exactamente lo mismo. Pero el problema era uno: nadie podía encontrarla cuando intentaba llegar. Durante años, exploradores zarparon en su búsqueda. Barcos completos, tripulaciones enteras, recursos invertidos, todos con el mismo objetivo: encontrar esa isla. Pero una y otra vez, volvían sin nada. Sin isla, sin pruebas, sin explicación. Hasta que alguien aseguró haber llegado. En 1674, un capitán afirmó haber encontrado Hy Brasil. Según su relato, una niebla espesa cubrió el mar, y cuando desapareció, la isla estaba ahí. De la nada, su tripulación desembarcó, exploraron el lugar, y lo que encontraron no parecía normal. Porque no estaban solos. El capitán afirmó que la isla estaba habitada, no por animales comunes, ni por personas normales, sino por algo difícil de explicar. Se hablaba de criaturas extrañas, de conejos negros gigantes y de un hombre que vivía solo en un castillo de piedra. Algunos lo describían como un sabio, otros como algo mucho más peligroso. Y según el relato, ese hombre les dio algo: oro, plata, riquezas que no podían explicar. Pero lo más inquietante no eran las criaturas ni el oro. Era lo que decía la leyenda original. Según antiguas historias celtas, Hy Brasil no era una isla común. Era un lugar oculto, cubierto por niebla, que solo aparecía una vez cada 7 años y estaba habitado por seres que no envejecían. Inmortales. Durante siglos, la isla siguió apareciendo en mapas, una y otra vez, dibujada, ubicada, registrada, hasta que un día desapareció. Fue eliminada oficialmente de los mapas como si nunca hubiera existido. Pero eso no detuvo los avistamientos. Incluso en tiempos más recientes, personas aseguran haberla visto. Una isla que aparece en el horizonte, cubierta de niebla, y que desaparece cuando intentas acercarte. Pilotos, pescadores, testigos, todos describiendo lo mismo. Algo que está ahí, pero que no se deja alcanzar. Entonces la pregunta es simple: ¿qué era realmente Hy Brasil? ¿Una isla que existió y desapareció? ¿Un error repetido durante siglos? ¿Una ilusión? ¿O algo más? Y si todo eso suena imposible, lo que ocurrió en la siguiente isla no lo es. Porque en este caso, las personas sí desaparecieron. Hay una isla en México a la que durante años casi nadie se atrevía a entrar. No por leyendas, sino porque muchos de los que lo intentaron nunca regresaron. Se llama Isla Tiburón. Es la isla más grande de México, ubicada en el Golfo de California. Y aunque hoy forma parte de una reserva natural, durante mucho tiempo fue considerada un territorio peligroso.
no solo por lo que había en ella, sino por lo que le pasaba a quienes entraban. Porque este no es un lugar fácil de sobrevivir. La isla es un desierto. Calor extremo, casi sin agua, terreno difícil, serpientes, escorpiones y un mar alrededor, con corrientes peligrosas y presencia constante de tiburones. Incluso el canal que la separa del continente tiene un nombre inquietante: el Canal del Infiernillo. Y aún así, hubo quienes decidieron entrar. Durante años, la isla estuvo rodeada de historias. Se decía que sus habitantes, los Seri, atacaban a los intrusos y que nadie era bienvenido, y que entrar podía ser una sentencia. Hoy se sabe que muchas de estas historias fueron exageradas, pero en su momento eran tomadas completamente en serio. Y eso no evitó que más personas intentaran llegar. A principios del siglo XX, un grupo decidió entrar a la isla. Buscaban algo muy concreto: oro. Era una expedición preparada, con suministros, con equipo, pero desde el inicio algo salió mal. No tenían suficiente agua, el terreno era más difícil de lo esperado, y poco a poco la situación comenzó a deteriorarse. Hasta que empezaron a desaparecer. Uno por uno, los miembros del grupo se separaban, buscando agua, intentando sobrevivir, y nunca regresaban. Sin rastros, sin señales, como si la isla simplemente los hubiera absorbido. Pero uno de ellos logró salir. Meses después, uno de los miembros fue encontrado, solo, deshidratado, casi irreconocible. Había sobrevivido comiendo lo que encontraba, caminando sin rumbo, durante semanas. Cuando lo encontraron, apenas parecía humano. Y lo más inquietante es lo que dijo sobre los demás. No sabía qué había pasado con ellos. No vio cuerpos, no escuchó nada. Simplemente desaparecieron. Tiempo después se encontraron algunos restos, pero nunca se pudo confirmar exactamente qué ocurrió. ¿Murieron por el entorno? ¿Se perdieron? ¿O algo más pasó en la isla? Hasta hoy no hay una respuesta clara. La isla Tiburón sigue ahí, silenciosa, imponente, como si nada hubiera pasado. Pero su historia dejó algo claro. Hay lugares donde no necesitas algo sobrenatural para que las personas desaparezcan. Porque a veces el verdadero peligro es simplemente entrar a donde no deberías.